El último programa de Vértigo dejó incidentes que han repercutido hasta hoy. La supuesta borrachera en vivo de Javier Acevedo o la detención de Martín Cárcamo por conducir bajo los efectos del alcohol quedaron en segundo plano gracias a la publicación de una carta de Andrés Cañulev en el Mercurio, donde califica la rutina de Yerko Puchento como vergonzosa y homofóbica. La molestia del periodista de Bienvenidos surgió a raíz de la lectura de un supuesto diario de su vida con bromas de doble sentido hacia su persona relacionadas con la homosexualidad y su descendencia mapuche. Carahue 1991, Mai Mai Diario, Iñipiñi Tupe Maranco. En la noche con un amigo estuvimos tocando la trutruca. Estuve haciendo toda la noche indios pícaros. Es que es lo que más me gusta. Esa noche el personaje de Daniel Alcaíno también leyó diarios de los invitados, además de algunos rostros de televisión, el presidente del directorio de la estación y los dueños del canal. Incluso al terminar hizo alusiones a los dueños de La Polar y el asesino de Matías Catrileo. Sin embargo, nada de eso había repercutido hasta la carta de Cañulev, que sería el detonante para que ya se hayan enviado denuncias al Consejo Nacional de Televisión y poner en tela de juicio al comediante. No es la primera vez que una rutina de Yerko Puchento tiene repercusiones. La presencia del personaje de Alcaíno ha traído problemas para la producción del programa, la que tuvo serias dificultades para atraer invitados por el temor a ser víctima de sus hilarantes rutinas. Asimismo, ya se habían recibido en 2012 denuncias hacia el comediante por los programas del 8 y 15 de noviembre, lo que complicaría más la situación para los directivos del canal. Se abre la sesión en Mentiras Verdaderas. Comenzamos de inmediato con nuestro tribunal a conocer sus opiniones sobre este y otros temas. Presento en primer lugar a la doctora María Luisa Cordero. ¿Cómo estás, María Luisa? Está también el senador con C, Nelson Ávila. Y por este otro lado de la sala, ya no solamente con la marca registrada del sombrero, sino que también con sus zapatos, es el señor Aldo Duque. Oiga, Aldo, la gente ya, cada vez que viene pregunta, no solo el sombrero, sino que los zapatos, mira los zapatos. Y avanzamos hacia los calcetines. Y está increciendo. La verdad es que estoy pidiendo asesoría a los tachuelas. Han sido muy gentiles así que conmigo. Ok, el primer tema de esta noche es esta polémica que se ha suscitado por la presentación que hizo Yerko Puchento en el último episodio de Vértigo, donde las emprende contra Andrés Cañulev, quien estando de vacaciones en Estados Unidos se entera de esto y manda una sentida carta, primero reclama carta abierta y posteriormente al diario El Mercurio, acusando un acto de racismo y discriminatorio para con su persona. ¿Qué debería prevalecer en esta circunstancia? ¿La libertad de expresión o el legítimo respeto por minorías o por la privacidad e intimidad de las personas? Porque, entre paréntesis, ahí lo estaban sacando del closet a una persona sin tener mayor prueba, no sé. Ofrezco la palabra a quien quiere comenzar en este caso. Yo quiero pasar. ¿Por qué? Porque yo escribí una columna en el diario Hoy por Hoy, los días miércoles tengo una columna donde manifiesto mi más profundo rechazo al personaje Yerko Puchento y al soplón que tiene detrás, que se llama Jorge López. ¿Ya? Entonces yo ya di mi opinión, me parece un personaje abominable porque yo soy muy partidaria del humor, tengo una veta irónica, suelo también usarlo, pero de alguna manera me duele el excesivo uso del escarnio. Y el escarnio no es parte del humor, el escarnio es parte de la humillación. Entonces nosotros y además es un personaje porque uno no puede disociar, salvo que uno sea esquizofrénico, yo no lo soy, tengo otra patología, pero no la esquizofrenia, disociarse en un extremo, es decir, Daniel Alcaíno es de ultra izquierda, porque lo es, todos lo sabemos, y da lo mismo, que sea de izquierda, de derecha, que sea de vuelta de carnero, qué sé yo. Y es además simpatizante de los pueblos originarios. ¿Cómo es la cosa?
Yerko Puchento, ¿quién es? ¿Un mono inflable o es Daniel Alcaíno? Entonces, yo prefiero dejar estos comentarios ahí porque yo ya tengo animadversión por el personaje, entonces no sería transparente ni limpia mi opinión. Te pregunto desde... Y además tengo otra cosa, que tengo un cierto componente fanático y anancástico en mi personalidad, que tiendo a ser leal con mis compañeros de trabajo. Mucho más leal con mi compañero de trabajo Andrés Cañuelas. Ajá. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿el humor tiene que ser corrosivo? ¿Se entiende así? No, el humor en el origen más antiguo del humor, en el humor griego se reconocía un humor verde y un humor negro. Y el humor negro era la melancolía, que te acerca a la tristeza y la rigurosidad, por ejemplo, de este poema que yo suelo recitar de Garrick. O sea, es un humor que de repente lo hace nuestro compatriota Coco Legrand, que te cuenta unas cosas muy divertidas, pero tú terminas llorando. Pero no se usa el escarnio, en ninguno de los dos casos. Nelson Ávila. A mí este episodio me suscita sentimientos encontrados. En primer lugar, creo que Daniel Alcaíno no se burlaría jamás de los pueblos originarios y menos de alguien con orientación sexual determinada. Entonces, en esa actuación, a mí me da la idea de que Yerko Puchenko se transformó en un muñeco en las rodillas de Jorge López, que es el autor intelectual de aquel parlamento. Ahora, yo digo que fundamentalmente se trató de una broma negra hecha en un momento muy poco propicio, y entonces calificaría toda esta actuación en un despropósito, porque el país está viviendo este tema en su arista más delicada, más sensible. Todo el mundo se está pronunciando acerca de ello, y por otro lado venimos saliendo de una polémica muy intensa sobre el respeto a las minorías sexuales, etc. Entonces, este Parlamento surge justo para escarnecer todo aquello y, en definitiva, lanzar los temas al estercolero para que allí se terminen de ensuciar en circunstancias que lo único que estamos haciendo en el último tiempo es tratar de rescatar de la mierda todo aquello que ha sido condenado a una situación de menoscabo. Entonces, pero por otro lado, yo digo, el humor, el tipo de humor que estamos practicando en Chile es de estas características y para todo el mundo. Y aquí caen curas, caen heterosexuales, caen homosexuales, travestis, políticos, etc. Yo mismo he sido objeto de intensas caricaturizaciones por mi posición frente al tema de la cannabis. Y claro, al final a mí de todas maneras me resulta simpático porque siento que, como tengo sentido del humor, jamás voy a reaccionar ácidamente ante esa clase de cuestionamiento. No se pica. No me pico. Pero de todos modos creo que ha sido inoportuno un parlamento que más bien hiere a alguien que por lo demás lo sorprende por completo, ni siquiera estaba presente. No estaba ahí, claro. Y por otro lado, la pregunta que me hago es: ¿a título de qué? Yo creo que alguien está cobrando una factura a este muchacho. Andrés Cañuelas, o le están pasando una cuenta. Abogado, hay gente que ha dicho, bueno, esto hay que normarlo, hay que ponerle atajo. ¿Es posible ponerle atajo a esto? Si fuera posible, ¿no estaríamos ante un tris de la censura? Porque, por ejemplo, ¿qué distancia hay entre esta presentación de Yerko Puchento y el humor que tiene The Clinic, por poner un ejemplo? Mire, yo creo que, Eduardo, en este tribunal hay que colocar ciertos límites en lo que se refiere a la opinión. Incuestionablemente, el humor que practica Yerko Puchento, a mi juicio, reflejo claro
del nivel intelectual al cual está llegando la televisión chilena. Estamos a un paso en materia de humor de la cachetada y el pastelazo. Es lo que va quedando burdo, torpe, sin gracia, buscando la carcajada fácil sobre el recurso barato. Pero esa no es culpa del pequeño cerdillo, sino del que le da la flecha, que es el people matter. Entonces ellos responden a un estímulo. El libreto me pareció, reitero, sin gracia, desde hace mucho tiempo que me parece sin gracia, carece de un elemento fundamental del humor, que es el ingenio. No hay ingenio, se busca la línea recta, el punto más corto entre el estímulo y la risa, ojalá lo antes posible. Ese es el reflejo de lo que pasa con el humor hoy día en televisión. Falta el humor inteligente, verbalizado. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Podemos normar esto? No, pues. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a transformar en una sociedad de catones, en una sociedad de legisladores absolutamente cerrados, en que hoy día, obviamente, son las minorías sexuales, pero mañana pueden ser los abogados, los médicos, los actores, los políticos. No podemos colocar censura a todos. Entonces vamos a estar dando el primer paso hacia un Estado policial. Y eso repugna la base más esencial de la democracia. Mi repudio a la rutina de Yerko Puchento, porque la encuentro, y no ahora, desde hace mucho tiempo, torpe, sin gracia y carente de ingenio. Y además, mi repudio también a toda posibilidad de censura, porque el humor, cuando se censura, es el primer paso hacia un Estado policial que repugna de una sociedad democrática. Algo que ha llamado la atención, y muchos tuiteros lo han señalado, es el contrasentido en torno a lo siguiente. A través de redes sociales, de Twitter, María Luisa particularmente, ha habido una generalizada condena a los dichos de Yerko Puchento. Sin embargo, Yerko Puchento es, históricamente dentro del programa Vértigo, lo más visto. Grito y plata. ¿No habría ahí un contrasentido entre, ay no, esto es el colmo, este gallo, qué tipo más desubicado, pero lo vemos, nos reímos, lo disfrutamos? Una cosa es, el Twitter también es medio irreflexivo. No, el humor, el ver a Yerko es irreflexivo. Me río porque, ¿cómo no me voy a reír? En cambio, el Twitter a lo mejor tiene un poquito más de reflexividad y la posibilidad de encontrarse con la humanidad de uno mismo. Porque tú cuando estás en una masa riéndote, tienes el efecto masa sobre ti. Sin embargo, ahí, a pesar de que Twitter también es, entiendo, una actividad muy rápida, tiene un cierto componente reflexiva y por eso es rechazado. ¿Habría alguna diferencia? A pesar de que podría ser la vieja hipocresía, el viejo ladinismo chileno, que yo se lo cargo al genoma mapuche, y una mezcla con el genoma español, de la vieja mentira que a nosotros nos gusta la cultura, pero nadie ve un programa culto. Una vez que hizo un homenaje a Neruda en Barcelona, marcó 2 puntos. Entonces, a lo mejor la misma hipocresía. Crucificamos a Yerko cuando tenemos la posibilidad de escribirlo y no lo crucificamos cuando estamos en la impunidad de la masa. ¿Habría cambiado algo si no se hubiera centrado en Andrés Cañulev? Estas bromas, si hubieran sido sin personalizarlas en una persona, Nelson o doctora. Luisa, que te vi ahí, que no sé, yo creo que si es así, si se personaliza en un compañero de trabajo, entonces es doblemente atroz, porque te aprovechas de la impunidad que te da, entre comillas, pertenecer a un mismo cartel, o a una misma banda, o un mismo grupo. Sí, yo creo que a través de los parlamentos de Yerko Puchento, lo que se exalta es el morbo que está vivo en la teleaudiencia chilena. Y de lo que se trata es cómo va a descuerar a los que se han atrevido a asistir a esa verdadera carnicería mediática que abre Canal 13 los días jueves. A mí, particularmente, me invitaron. Yo puse solo una condición. Voy sin ningún problema, siempre y cuando participen otros políticos. En un grupo de políticos, yo voy con todo gusto y pongo el pecho a las balas. Pero parece que no consiguieron ninguno más, debido entonces a que no se llegó a materializar la invitación. Y los que van, después de las primeras experiencias de Vértigo, claramente pusieron en la balanza no la dignidad personal, sino la posibilidad
de conseguir pantalla y cuánto esto va a servirles en una eventual decadencia desde el punto de vista de la visibilidad pública. El tema del humor, lo corrosivo que puede llegar a ser, hasta dónde tiene límites, se lo queremos plantear a un humorista profesional, a un hombre que ha estado justamente en alguno de los principales escenarios de nuestro país. Nachito Pop tiene a un invitado muy especial. Así es, Eduardo, muy buenas noches y estamos con el gran Jorge Chino Navarrete, humorista y además psicólogo, que nos viene a dar una visión con respecto a esta polémica entre Andrés Cañuelet y Yerko Puchento. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cuál es el límite en el humor? Bueno, primero que todo, un gran saludo al excelente panel que hay en el estudio, ¿no es cierto? Personas que admiro mucho. Y al conductor, pues uno de los conductores que se ha transformado en uno de los grandes. Me tocó en una gira por ahí dormir en la misma habitación con él, por allá por Puerto Montt, creo que fue. Hacía tanto calor en Puerto Montt que me tuve que pasar a mi cama en aquella oportunidad. ¿Y es verdad lo del mito con Eduardo Fuentes? Ya. Bueno, ahí vamos a ir elucidando todo lo que ustedes quieran saber. Si no... Bueno, yo pienso de que el humor es tarea de discretos. La verdad de las cosas que debe estar en manos de discretos. Y el humor yo creo que hace muy bien y sana mucho, porque es uno de los principales potenciales resilientes que tenemos, ¿no es cierto? Sana mucho cuando yo me río con el otro y no del otro, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente vivimos en un mercado tan competitivo donde uno debe quedar en el suelo para que el otro siga corriendo, desgraciadamente. Entonces los medios de comunicación han tomado las psicopatías del promedio y las han transformado en producto de mercado, y tal como decía el abogado, según escuchaba, ¿no es cierto?, han incitado a los que producen programas, ¿no es cierto?, a irse reduciendo mezquinamente en territorios egomaníacos, ¿no es cierto?, donde vamos a destrozar al otro para poder comer nosotros. Entonces, yo opino también, junto con que el humor es tarea de discretos, también opino de que la vida o los procesos de vida, para ser más exacto, no son ni blancos ni negros, son matizaditos. Entonces no hay que analizar las cosas desde un punto de vista muy amplio, porque hay que desmenuzar un poquito. Yo creo que Yerko Puchento es un gran actor. Aceptó estar en el programa Vértigo, que tal como lo decía nuestro exdiputado, ¿no es cierto?, Nelson Ávila, se transforma en una carnicería. Él es un buen actor, pero también tiene una persona que le está soplando. Yo creo que ahí hay alguien que le está diciendo rápidamente lo que tiene que decir. Y el que está soplando no está dando la cara. Entonces, como pifiar en la galería oscura, ¿no es cierto?, al otro, destrozar al otro, ¿no es cierto?, que está frente a la luz. Entonces, yo creo que la rutina de Yerko Puchento fue tremendamente extemporánea. No debiese haber estado, sobre todo en un problema... Jorge. Sí, Jorge, no. tú, hola. ¿Cómo estás? Tiempo. Un abrazo, amigo querido. Igualmente, contaste el secreto mejor guardado, pero está bien. Oye, Jorge, tú en tu rutina tienes chistes también de homosexuales. Sí, lo que pasa es lo siguiente, y en esto quiero manifestarte algo que es súper importante. Y yo no coincido con muchos homosexuales, porque resulta que el humor causa efecto cuando denuncia algo que quiebra la lógica. Hay muchos homosexuales, ¿no es cierto?, que se ríen mucho de lo que ellos llaman la loca, la loquita. Entonces, es lógico. Mira que te pongo un ejemplo. Si nosotros vemos una loquita que va caminando por el paseo Ahumada, ¿no es cierto?, se va contorneando y sabemos que es un hombre vestido de mujer, la gente va a tender a reírse, por supuesto. Entonces, no podemos culpar al humorista, ¿no es cierto?, que se suba a un escenario y haga una caricatura de algo que quiebra la lógica. Yo creo que son muy pocos los humoristas que se pueden reír de alguien gay.
lo que se ríen es como el Guaso, cuando nos reímos del Guaso, que tiene otra manera distinta de hablar. Son algunas características. Son características, pero no son personas. Yo nunca me he reído de una persona homosexual, sino que me he reído de algunas conductas que tienden hasta a ser simpáticas. Yo, por ejemplo, digo que la homosexualidad en este país fue perseguida en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, después fue tolerada. Tolerada es una palabra que yo la sacaría del diccionario, porque yo te tolero. Jorge, ¿sí? Acá el abogado Aldo Duque quiere comentar algo. Yo, Jorge, te conozco mucho tiempo atrás porque tú eras justamente uno de los emblemas en este país de hacer el humor inteligente, el humor chispeante. Yo recuerdo unos monólogos muy buenos de doña Inés de Suárez con don Pedro Valdivia, donde junto con el humor nos reíamos de la historia y recreábamos épocas bonitas. Entonces tú eres el ejemplo de que justamente se puede hacer humor inteligente y sin herir ni saber herir a nadie. Por ejemplo, eso es un humor inteligente, rápido, chispeante, veloz, e incluso a través del humor se puede hacer cultura. Por supuesto, y creo yo que el humor hace mucha falta, sobre todo en tiempos de presión, ¿no es cierto? Distensiona, el humor nos trae descanso al alma, por lo tanto nosotros tenemos que hacer humor. Ahora, yo no me voy a restar de hacer ciertas caricaturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hablo de las mujeres y en realidad hablo bien y también me río de algunas características de las mujeres, y con esto no quiere decir de que yo esté en contra de las mujeres. Amo a las mujeres, creo que las mujeres son mucho más importantes en estos tiempos que los hombres, porque traen de vuelta del exilio el espíritu, las emociones, los sentimientos que estuvieron ahí arraigados o guardados tanto tiempo mientras creíamos que éramos los señores de la razón. Sin duda, perdón, la pura cabeza, Jorge, ¿no? Sin duda lo que dice Jorge Chino Navarrete tiene mucho de cierto, de la importancia del humor. El humor es una herramienta muy importante para criticar. En los clásicos del teatro, el Fuller era el único que le decía al rey las tonteras que estaba cometiendo o las cabezas de pescado que estaba haciendo. De alguna manera se protegía en esta imagen del loquito, pero mediante chistes le decía 2 o 3 verdades, y eso es muy importante en un país como el nuestro que vivió una dictadura. El humor también permitía decir cosas que de otra manera habrían costado muy caro a quienes se atrevían a decirlo en aquel momento. Jorge, antes de pedirte lo que siempre se le pregunta a un humorista, ¿algún último chistecito por ahí que ande dando vuelta? Bueno, yo voy a acceder al pedido de Nachito, que me dijo por favor que le contara un chiste de un personaje que la gente quiso mucho, como era el Goyito. Así que el profesor estaba muy enojado porque los niños pasaban en huelga y dijo: estos cabros pasan en huelga, me tienen aburrido, me tienen hasta la coronilla, así que les voy a hacer una pregunta donde los voy a tirar a partir a todos ya de una vez por todas. Así que les voy a preguntar: a ver, niños, si yo voy en un avión a 30.000 pies de altura, dentro de la cabina del avión hay 36 grados Celsius y anteayer comí lentejas, ¿cuántos años tengo yo? Todos se quedaron así y el Goyito dijo: yo sé, señor, ¿cuántos años tiene usted? Ah, Goyito, ¿tú sabes cuántos años tengo yo? Sí, usted tiene 44 años, señor. 44 años, adivinaste justo la edad que tengo. ¿Y cómo supiste? Es que yo tengo un primo que es medio hueón y tiene 22, señor. Claro, buen completo con 44. Grande, Oye, Jorge un Chino. aplauso para Jorge Chino Navarrete, que está con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación. Un abrazo para todos. Bueno, y como les decía, ojalá no sea el desencuentro lo que nos llame, sino que el encuentro. Necesitamos una sociedad más sinérgica, más humanista, como conversábamos con la doctora, ¿no es cierto? Necesitamos encontrarnos y no dividirnos tanto. Muy bien. Ahora, Además probaste, pues, Chinito. Hola, ¿qué tal? Chinito, ¿cómo Gusto estás? saludarte. Un abrazo, Probaste amigo. aquí además que no ofendiste a nadie salvo a los productores de lentejas. Eduardo, yo me voy Oye, a quedar con Jorge Chino Nacho, acá para que me cuente el gran secreto de Eduardo Fuentes. Nachito, Dígame. Perdón, es que están llamando los productores de lentejas muy enojados, están mandando una carta al Mercurio ya, muy molesto por lo que acaban de escuchar. Yo le voy a pedir entonces la renuncia al Chino Navarrete en este instante. Oiga, ya, otro que para no ofender a los productores de lentejas.
Si tiene otro, para no ofender a los productores de lentejas. Ya. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres, como te decía anteriormente, las mujeres son maravillosas, son lindas. Yo el otro día llegué a la casa, mi señora me estaba esperando con Baby Doll, estaba linda, había puesto unos inciensos ahí en la habitación, y ella en la habitación, en la alcoba, siempre me dice, mi chinito. El resto del día me dice, cállate, pero me dice... Entonces me dice, mi chinito lindo, dime cosas cochinas al oído. Y yo le dije, el refrigerador, la alfombra, no sé. Y al otro día me desquité. Porque al otro día llego yo, ya me había tomado unos copetitos, así que venía un poquito ganoso, venía cachondo, y llego yo a la alcoba, ¿no es cierto? Y ella estaba durmiendo y tiene en la pieza, tenemos una colcha, porque nosotros todavía usamos colcha, una colcha de su madre que le regaló hace muchos años, y la verdad que es muy bonita esa colcha. Entonces tenía asomado un cachetito y estaba durmiendo. Y yo llegué ganoso y no hallaba cómo despertarla, y le dije, mi amor, le dije, estoy sin calzoncillo. Y me dijo, déjame dormir, huevo, mañana te lavo uno. Oye, aprovecho de invitar a Jorge Chino Navarrete, porque queremos hacer la próxima semana una tertulia, una conversación sobre el humor, cómo es el humor en Chile, qué son las cosas de las cuales nos reímos. Me encantan las Así tertulias. Que me gustaría... Sí. ¿Te parece? ¿Podrías venir el lunes a esa tertulia? Yo vengo a la tertulia. Cualquier tertulia me hace bien a mí. Así que Todas las tertulias le sirven. me subo a cualquier tertulia. Okay. Oiga, amigo, un abrazo grande. Ya, el lunes entonces. El lunes estaremos juntos ya, pues, amigo. Aquí estaré con usted. Y un besito para la doctora, un besito también para los dos varones que están ahí. Y que la doctora se cuente un chiste también. Qué bueno. La doctora es buena para los chistes, sí. Muchas felicidades. Bueno. Gracias, Chino. Yo me quedo con el Chino. Cuéntame el gran secreto de Eduardo Fuentes. Ya. Lechito. Ya. Voy a mandar una carta. Me están discriminando. Me están discriminando. Hacía frío ese día. Gracias, Jorge Chino Navarrete. María Luisa, ¿un chistecito? No tengo ni... Entonces, bueno, para los pues chistes. Muy fome. No, el último que contaste era muy bueno. No me acuerdo cuál era, pero era bien bueno. Ese de la Virgen. ¿Cuál era el de la Virgen? Que va una Lola a rezar frente a la Santísima Virgen. ¿Ya? Y le dice, oh Santísima Virgen, así como tú concebiste sin pecar, haz que yo peque sin concebir. Bien, bueno, bien. El aplauso que usa espontáneo en nuestro público. Además es como Nunca juego tan palabras. jugosos como el señor Carter, porque corren aquí las claras de huevo, qué sé yo. Te reí igual. Lo escuchaste, te reíste igual. No. Sí. Lo encontré demasiado violento. No lo entendiste. No, sí lo entendí. Ya. Ese chiste que acabas de hacer es con juegos de palabras como los que muy bien le salen a Nelson Ávila, sí. que se hizo famoso por su Viagra alternativo. De veras. Oye, en YouTube ya van más de 13.000 visitas. A ese video. A ese específico video, claro. Perdón, para aquellos que no lo vieron, ¿lo podría repetir, por favor? Bueno, es que en esa oportunidad, es que además salió todo tan espontáneo. Sí, claro. Claro, porque un tuitero le transmite a Eduardo que él consume Viagra y entonces que me formule la pregunta si yo también lo hago. Entonces, en ese momento le respondo, Eduardo, no, la verdad que yo no utilizo ese procedimiento, prefiero el agua caliente. Y yo digo, entonces, pero, ¿el agua caliente? ¿Por qué el agua caliente? ¿Pero y por qué el agua caliente? En vez del Viagra. Sí, le dije, es mucho más eficaz. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Entonces aquí se produjo en el estudio un desbarajuste terrible. Las cámaras saltaban. Eduardo tuvo que ponerse detrás del banco Credit Chile. No podía salir. Le querían de quitar allí el aviso. Luego emergió de nuevo y vuelto a esconderse. Fue terrible lo que se armó ese día.